La imagen del inmigrante venezolano ha sido dañada por noticias y videos virales de criminales. Casos como el de Leito Oficial y los 4 venezolanos que atacaron a patadas a un policía en Nueva York se hicieron virales y fueron cubiertos por medios nacionales. El miedo y odio que estos antihéroes generan se amplifica con imágenes diarias de cientos de miles de venezolanos cruzando la frontera sur irregularmente. En nuestro propio medio vemos comentarios xenófobos y racistas hacia este grupo de migrantes, incluso de otros latinos inmigrantes. Esta situación ya no es solo un problema venezolano. Ha crecido tanto que será un factor crucial en la política americana, influyendo profundamente en el futuro del país. Mientras estos delincuentes capturan la atención de los medios, en el Congreso se reúnen un grupo de venezolanos buscando soluciones para la crisis en Venezuela y cambiar la narrativa de que los inmigrantes venezolanos traen más problemas que beneficios a Estados Unidos. Bueno, yo soy periodista, trabajé toda mi vida como periodista en Venezuela desde los 16 años. Nerly Torres llegó a Estados Unidos en el 2019 huyendo de una persecución política. Profesora, emprendedora y activista, ha defendido los derechos de los inmigrantes formando parte del movimiento que logró el TPS para los venezolanos. Debido al acoso, al hostigamiento que sufrí en ese momento, tuve que salir en la madrugada con mi bebé de 2 años. Cuando iba a pasar a Colombia, por Maicao, estuve detenida 4 horas con mi bebé y fue la situación más difícil que yo he podido enfrentar en mi vida. Me interesa cómo experimentaste tú los primeros días después de esa historia tan fuerte que me contaste allá en Venezuela y en el tránsito. ¿Qué pasó aquí? ¿Llegaste y cómo fue tus primeros días en este país? Bueno, yo experimenté un duelo migratorio. Fueron 6 meses deprimida. Un duelo migratorio. Cuéntame un poco ese concepto. Resulta que tienes que salir rápido por las circunstancias en las que estás viviendo. Tu mente todavía no está preparada para lo que vas a hacer cuando llegas. Muchos piensan que es fácil. No es fácil. Tenemos que quitarnos todos esos títulos que traemos de Venezuela. Tenemos que reconstruirnos y decir, yo tengo que venir a aportar. Cuéntame un poco por qué tú crees que en este momento de la historia surgen personalidades virales como Leito Oficial y ese tipo de personas. Me gustaría saber tu opinión sobre ¿qué ha pasado con la imagen del venezolano inmigrante en estos 2 últimos años? Claro, lo que pasa es que el tema de las redes sociales es masivo. Sí sabemos que como toda nacionalidad siempre van a haber uno que otro factor que quizás no nos represente a nosotros, pero son contados. Sabemos que son contados. Nosotros tenemos un eslogan que decimos los buenos somos más y a las pruebas me remito. Aquí estamos hoy más de 80 líderes sociales venezolanos que hemos vivido en Estados Unidos con una carrera intachable. ¿Qué tal? Épale, Marco. Mira, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo ves todo esto aquí? Sí. Ana Julia, cuéntame primero qué es lo que sucedió aquí, qué es el objetivo de este... Bueno, sí, pero mira cómo está esto, ¿no? Ahora... Ana Julia Jatar es doctora en economía, comunicadora y autora de libros sobre Cuba y Venezuela. Ha sido un eje central tanto en la defensa de la diáspora venezolana como en el empuje activo por un cambio político en Venezuela. Aparte, es socia en nuestro medio y advisor. Uno de los objetivos de esta reunión es dar esta imagen de que estamos los venezolanos aquí no para solamente pedir asilo o pedir nacionalidad o pedirle al gobierno, sino para aportar y para respetar las leyes de este país y para que sí, ¿por qué no? Para ayudar a nuestros compatriotas que están huyendo de una dictadura a que también puedan aportar a esto. Me interesa saber tu opinión, Ana Julia, de si tú piensas que se ha usado el fenómeno migratorio como un arma política. Claro que sí se ha usado. O sea, y ese es uno de los peligros en los cuales no debemos caer. Porque los venezolanos, y lo discutimos esta mañana con distintos representantes, la ley de ajuste, ¿verdad? Y la ley de dignidad tiene apoyo de los 2 partidos en Estados Unidos, tanto los republicanos como los demócratas. Y nosotros decimos aquí que nuestro partido se llama Venezuela. Pero desafortunadamente hay ciertos líderes políticos en Estados Unidos que en efecto se toman el tema de la inmigración como una carta para ganar adeptos o
criticar al contrincante. Si algo queda claro, es que la crisis de la inmigración venezolana ha llegado a una escala que se ha convertido en un asunto nacional, afectando los sentimientos de los votantes, la cobertura de noticias nacionales, los algoritmos de las redes sociales y el propio tejido demográfico de este país. Pero, ¿esta situación irá a más? Yo estoy exiliado en los Estados Unidos desde el 2017. Ya son 6 años y medio que estoy en Washington, D.C. David Smolansky fue comisionado de la OEA para la crisis de inmigrantes venezolanos. En Venezuela fue alcalde de uno de los 5 municipios de la capital. El régimen de Maduro lo destituyó, inhabilitó y emitió una orden de arresto en su contra que lo forzó a salir del país por Brasil. Ahora mismo trabaja con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, liderando la dirección adjunta de la campaña y sus relaciones exteriores con Washington, D.C. ¿Por qué tú crees que a personas que no son venezolanas, que son inmigrantes también en este país, primera y segunda generación, le debería interesar o debería preocuparle el drama venezolano? Bueno, por varios motivos. El primero es que si Maduro se mantiene en el poder, lamentablemente más venezolanos van a huir. Desde el año fiscal 2021 hasta el momento que tú me haces esta entrevista, tenemos esta conversación, al menos han llegado a los Estados Unidos por la frontera sur 723.000 venezolanos. Si fuésemos una ciudad, solamente esos 723.000 venezolanos que han entrado en los últimos 3 años a los Estados Unidos, ya estaríamos entre las 20 ciudades más grandes de los Estados Unidos. Ya sería una población más grande que Baltimore, que Washington, D.C., o que Denver, o que Boston. Y evidentemente ahí el responsable es la dictadura. Esto ha sido algo hecho por el hombre. Yo creo que si Maduro permanece en el poder, la crisis migratoria venezolana de 8 millones pudiese saltar a 10 millones de migrantes. Y esas personas van a ir ¿a dónde? La respuesta está clara. El objetivo de la mayoría será Estados Unidos. Queda mucho por hacer tanto en la propia frontera como dentro del país. Pero la fuente principal del problema está en su origen, el régimen venezolano y la crisis humanitaria que éste provocó. Mientras tanto, tenemos que lidiar con el ruido de vampiros del odio. Criminales y bocones como Leonel Moreno, alias Leito, que con sus videos hacen que muchos, pero principalmente él mismo, vivan una vida mucho más difícil de la que pudieron vivir.